Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, depende en qué parte del mundo, en qué uso horario se encuentren. Bueno, para mí es muy agradable, como siempre, poder compartir este tipo de clases con gente que sé que aunque no nos vemos, estamos todos en un momento puntual compartiendo un tema en común, ¿no? Que me imagino que es de interés común. En este caso sabrán que hablaremos del análisis de riesgos, lo haremos de la forma más amena posible, porque entiendo que no la mayoría son expertos en riesgo, ni incluso quizás estén relacionados a este área, pero sí entiendo que tenemos un punto en común que es el interés, ¿no? El interés por esta área. Entonces, para hacerla interesante la clase, espero que así les resulte, hemos preparado una serie de casos de actualidad, ¿no? Que seguramente la mayoría de ustedes quizás hayan escuchado o conozcan, y en base a esos casos vamos a analizar algunos aspectos, ¿no? Que podrían estar relacionados con los riesgos o sí, el análisis de riesgos. Como entiendo que somos bastantes los que estamos aquí conectados, en otras ocasiones les pido que me vayan preguntando a lo largo de la ponencia, pero como entiendo que somos bastantes, entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar las preguntas para el final, los últimos 15 minutos responderé preguntas, así que si se les van surgiendo, como son 3 temas los que vamos a tratar, si surgen dudas del primer tema, las van anotando y llegado el momento de las preguntas, las tienen anotadas y ya las pueden hacer, ¿no? No solo preguntas, sino también sugerencias pueden hacer. Hay uno de los casos que dejo un poco abierto, yo sugiero algunas medidas a tomar, pero seguramente que no son todas y entre el público seguramente habrá más ideas y alguien puede aportar y decir, bueno, a mí también se me ocurre que se podría hacer esto, el otro, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar. Básicamente no los vamos a tocar ahora, pero hay diferentes tipos de riesgos, quizás más de uno los conozca o haya escuchado, hay diferentes riesgos de acuerdo a las situaciones. Disculpe, se me pasó. Riesgos, por ejemplo, riesgos patrimoniales, riesgos laborales, riesgos financieros, riesgos de responsabilidad civil. Hay una serie de riesgos que a su vez esas familias de riesgo se dividen en subfamilias, ¿no? Hay un riesgo denominado, por si alguno no lo escuchó, el riesgo reputacional, ya vamos a hablar de eso, y diferentes tipos de riesgos. En una de las asignaturas que tenemos en esta materia, en análisis de riesgo, se ven esos tipos de riesgo, los diferentes tipos se clasifican y se analizan de forma pormenorizada, ¿no? Por eso resulta muy interesante conocer a todos los riesgos primero, tenerlos detectados, saber que existen por lo menos, para que una vez que conocemos todas las familias de riesgo o la mayoría de las situaciones que podrían llegar a suceder, a partir de ahí empezar a tomar medidas para no esperar a que esto suceda, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, para tomar medidas previas, primero tenemos que conocer qué tipo de riesgos, a qué cosas nos enfrentamos, porque si las desconocemos directamente, pocas medidas de precaución podemos tomar, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar hoy 3 temas. Seguramente si lo están leyendo les sonará el famoso huracán Irma, que azotó las costas de Florida en Estados Unidos. Previamente había pasado por islas del Caribe, originándose en la costa oeste de África. Bueno, fue creciendo este huracán, llegó a un grado 5, después fue bajando, hasta que llegó hasta las costas de Estados Unidos, ¿no? Eso es una de las ideas que vamos a exponer. El otro tema va a ser la famosa filtración de datos de Facebook. No sé si les sonará que a principios de este año justamente hubo un escándalo a nivel mundial. Por eso, bueno, intenté tomar casos que supongo la mayoría habrá escuchado y que, bueno, se desencadenó un escándalo que ya iremos analizando. Y finalmente, un caso que está muy de actualidad, porque en estos momentos todavía están en ello, es un caso de
supuesta corrupción todavía, bueno, no se ha sentenciado al final, ¿no? Aunque ya han habido detenciones y demás, pero bueno, un caso de corrupción a nivel nacional, a nivel país en Argentina, ¿no? Como otros casos que también hemos visto años anteriores, incluso en Brasil hubieron casos, ¿no? Que terminaron con un expresidente detenido, ¿no? Entonces también vamos a ver qué relación pueden tener, más allá de que se pruebe que haya habido corrupción o no, ahí ya no entro en ese tema, sino más bien el daño que hace ya a la imagen, ¿no? El rumor de que haya podido haber corrupción, más allá de que después se demuestre o no. Vamos a comenzar entonces el primer caso, seguramente también conocido por la mayoría de ustedes, el famoso huracán Irma. No fue el último ni el único en las costas de Florida, en Estados Unidos. De hecho, en estos días está el huracán Florence, creo, pero bueno, ya han habido otros después de Irma, ¿no? Unos quizás más leves, pero también. ¿Por qué tomé este? Porque sí fue el último, se originó, aquí lo vemos en septiembre del año pasado, hace un año, el último con el cual podríamos tener datos más o menos cerrados, ¿no? Porque si tomo como ejemplo un huracán que está sucediendo ahora, pocos datos tendría porque tendríamos que esperar a que termine el huracán, se cuantifiquen los costes, los daños y a partir de ahí tengamos cifras concretas, ¿no? Entonces por eso tomé este, porque de este huracán sí tenemos ya cifras concretas y podemos cerrar el episodio. Entonces, sabemos que en septiembre del año pasado comienza a generarse un huracán en las islas del Caribe, va tomando fuerza, hasta que se va acercando a las costas de Florida en Estados Unidos, Miami, toda la costa. Bueno, por suerte no fue tan duro, tan fuerte el impacto que ocasiona el huracán en estas costas, porque bueno, con el paso de los días, del tiempo, va aminorando la potencia, ¿no? Pero aún así irrumpen estas costas y los daños son bastante elevados. ¿Qué saldo, qué daños podríamos cuantificar o identificar luego de este huracán? Vemos que se perdió la electricidad, uno de los puntos que pongo aquí, hubo pérdida de electricidad para más de 5 millones de personas, ¿no? Solo me estoy centrando en la costa de Florida, porque si me centro en todo lo que fue el Caribe, fue muchísimo más, ¿no? Pero bueno, para centrar un punto. Después tenemos aquí más de 130 personas fallecidas. Esto sí que fue a lo largo del Caribe, no solo en Estados Unidos. Conocemos que también hubieron inundaciones masivas. ¿Por qué? Porque antes, hace años, se comenta que los huracanes eran fuertes quizás en un aspecto, más en el viento, ¿no? Pero con lo que se comenta del calentamiento global, la vaporización del agua hace que estas tormentas cada vez tomen más fuerza y ya no solo hagan daños por temas de viento, sino también de tormentas y de agua, ¿no? Cada vez son más dañinos. Y entonces, bueno, genera inundaciones masivas. Aquí pongo 6 millones de evacuaciones en el estado de Florida. Un impacto económico superior a los 100.000 millones de dólares. No solo las pérdidas se cuantifican por la pérdida de stock de capital, por ejemplo, la destrucción de vehículos o de casas o de bienes materiales, sino también hay que tener en cuenta ya no solo, les digo, la destrucción del stock de capital, sino de los ingresos que se dejan de percibir. Porque imagínense que una empresa destruida o un negocio deteriorado y que no puede funcionar, no solo se deterioró la mercancía, quizás la mercadería del negocio, el stock, el inmueble, sino también que ese negocio está dejando de generar un ingreso, ¿no? Entonces doble la pérdida. Eso también hay que tener en cuenta, el lucro cesante que esto genera. A su vez, menos recaudación impositiva, evidentemente, si los negocios no estaban funcionando o gente que ha perdido su empleo, poco tendrá para tributar, ¿no? Teniendo en cuenta estos daños muy generales, podríamos cuantificar más, pero básicamente es esto. Aquí identificamos
tres tipos de daños, que al principio pueden ser riesgos, podemos correr el riesgo patrimonial, consecuencial o personal, hasta que sucede. Una vez que sucede, en este caso el huracán, ya no es un riesgo, sino que es un daño, ¿no? Un tipo de daño ya que sucede. Aquí identifico básicamente tres tipos de daños. Uno, patrimoniales. ¿Por qué? Bueno, más o menos todos entendemos por qué podríamos decir que hubieron daños patrimoniales. Cuando hablamos de daños patrimoniales, de patrimonio, de bienes, ¿no? En este caso, bienes materiales, puede ser por destrucción del huracán o caídas de árboles o demás accidentes generados por el huracán, y también muchas veces también se generan no solo por los desastres naturales, sino también porque muchos aprovechan cuando hay, ustedes conocerán, quizás casas deshabitadas o negocios que también están deshabitados, más de uno quizás aprovecha a llevarse cosas que no son suyas, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. En este tipo de análisis de riesgo, hay que intentar tener en cuenta la mayor cantidad de aspectos posibles, y ahí recién llegamos a conocer la magnitud de un suceso. Hay cosas que a simple vista no se nos ocurren, por ejemplo lo que les comento, lo del robo o saqueo, pero ahora la verdad cuando se empiezan a analizar y ver datos, efectivamente son cosas que hay que tener en cuenta. Claro, si una ciudad queda vacía, evidentemente hay muchas posibilidades de que más de uno quizás aproveche, por ejemplo, entrar en supermercados o tiendas de electrodomésticos y demás y llevarse cosas, ¿no? También. Daños consecuenciales. Los riesgos consecuenciales o daños consecuenciales, como dice el término, suelen generarse como consecuencia de. Por ejemplo, como consecuencia de que sucede este huracán, de que este suceso, sucede un riesgo colateral, un daño colateral, que no impacta de forma directa, pero sí indirecta. Entonces, en este caso, por ejemplo, la suspensión de actividades. ¿Por qué se suspenden las actividades? Y quizás porque no hay luz. El daño directo podría ser el daño que se hace a la red de la luz, o el daño que se hace al inmueble del negocio, o la pérdida de stock por inundación. Ese sería el daño directo, y como consecuencia de ello, de forma indirecta, lo que sucede también es que, claro, dejo de percibir ingresos. Bueno, aquí puse suspensión de actividades, reducción o pérdida de ingresos. Y el último, daños personales relacionados a la vida y a la salud de las personas. Estamos diciendo que han fallecido personas, otros seguramente que hubieron accidentados y demás. Entonces, bueno, serían los riesgos personales. Como conclusión de todo esto, de lo que sucedió en ese momento, al principio, a primera vista, es un daño y son sucesos negativos, ¿no? Porque evidentemente destrucción de bienes, pérdida de ingresos y demás. Pero la historia de este tipo de huracanes, según los análisis económicos, nos suelen decir que los impactos negativos suelen durar solo a corto plazo, entre 12 o 18 meses más o menos. Todo va a depender mucho de dos factores principalmente, que son las aseguradoras, o sea, de acuerdo a la cantidad de daños que estén asegurados, ¿no? O de bienes que hayan estado asegurados, y también a las ayudas complementarias que pueda facilitar el Estado, el gobierno, en este caso, ¿no? Para aquellos riesgos o daños que no hayan estado asegurados. Entonces, fíjense, en el tema de seguros, la cobertura de seguros, les pongo aquí que muchas viviendas y pequeños comercios no tenían cobertura de seguros, no todos estaban asegurados. Y cuando no hay seguros privados contratados, en estos casos lo que suele suceder es que el gobierno es que hace una inyección de dinero, y es lo que pongo aquí, ¿no? Se destinaron finalmente más de 15.000 millones de dólares para este tipo de partidas. Entonces, ¿por qué yo les decía que estos daños negativos suelen durar un año, año y medio más o menos? ¿Por qué? Porque luego el impacto que esto genera suele suceder que llega a ser un impacto positivo, porque se suele generar crecimiento económico a raíz de esto, justamente. ¿Por qué? Porque las tareas de reconstrucción
requieren muchos fondos, requieren muchos recursos y mucha mano de obra. Se suele generar nuevamente empleo, claro, empleo más relacionado al tema de la construcción y de obras públicas y demás, para reconstruir los daños sucedidos, ¿no? A la larga, a veces que compensa o incluso favorece a la economía, ¿no? Pero bueno, a corto plazo evidentemente no. Ahora, con el tema de las ayudas públicas, que yo les decía que, bueno, se suelen hacer inyecciones de dinero por parte de los entes estatales para cubrir lo que no esté asegurado por las aseguradoras, cuando se generan ese tipo de ayudas, se genera otro tipo de riesgo que va de la mano con estas ayudas, que es, aquí les puse el riesgo moral. ¿Por qué? Porque ahí, claro, estas ayudas, hay un monto, una cantidad puntual, que son 15.000 millones en este caso, pero claro, hay que repartirlos. ¿A quién se los repartimos? Tenemos una bolsa de dinero y ¿a quién se la damos? ¿Quién lo necesita más y menos? ¿Cómo valoramos a quién darle más, a quién darle menos, a quién darle primero, a quién darle después, a quién darle o quién no darle? Y ahí empiezan los problemas. Porque claro, ahí empieza a ser a veces un poco subjetivo el criterio que se utiliza. ¿Y por qué a este sí y a mí no? ¿O por qué a este más y a este le damos una menor partida? ¿Por qué a este se le destina primero y a este después? Entonces ahí suele haber un riesgo, ya no reputacional, sino de riesgo moral. ¿Por qué? Les puse aquí por problemas de selección adversa, que esto quiere decir que se cuestionen los criterios de por qué se seleccionó a uno y no se seleccionó a otro, ¿no? ¿Qué criterios se utilizaron para distribuir esas ayudas? Ahí empiezan también los riesgos, ¿no? A veces hay incluso hasta un riesgo de corrupción en caso de que muchos de esos fondos se desvíen para causas particulares, ¿no? Entonces ahí vemos que ahí pueden surgir otro tipo de riesgos. También les quería poner conocimiento la cobertura de pérdidas consecuenciales. Esto, bueno, no es del todo lo más importante, pero que sepan más o menos que habíamos hablado primero de daños consecuenciales. Dijimos que a veces la pérdida de ingresos, no el daño material, sino la pérdida de ingresos como consecuencia de, que puede ser un riesgo indirecto. Y las pólizas de seguro, todo va a depender del país y también de la compañía, ¿no? Incluso dentro de los mismos países, cada compañía a veces asegura una cosa y otro para el mismo riesgo. Pero más o menos las pólizas de seguro para riesgos consecuenciales, a grandes rasgos suelen cubrir los puntos estos que les pongo aquí. Ingresos o egresos hacia el negocio, o sea, daños causados por un peligro cubierto que impida o dificulte el acceso a o desde la propiedad. O sea, una caída, por ejemplo, se cae un árbol y ese árbol hace que la gente no pueda entrar a mi negocio porque está bloqueando la puerta. O por ejemplo, pérdida de ingresos, bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? En este caso puntual puse que es el resultado de un impedimento o disminución del acceso a su propiedad debido a una orden civil o militar. Que haya una orden, un decreto, un estado de sitio, lo que fuera, y que haga que yo no pueda abrir mi comercio porque nadie puede salir a la calle, ¿no? Por ejemplo. O interrupción del servicio porque, claro, yo resulta que tengo una heladería y por una cosa o la otra se cortó la luz. Una interrupción del servicio que no depende de mí porque yo estoy pagando la factura, estoy al día con la factura de la electricidad, pero aún así se cortó. Entonces, ¿qué daño me hace? Y que evidentemente todos los helados que tengo dejan de estar helados, ¿no? Y eso necesito que alguien me indemnice porque pierdo mi negocio. Entonces, evidentemente, ahí están los seguros para cubrir ese tipo de daños, ¿no? Consecuencias para las aseguradoras. ¿Qué consecuencias generó este huracán para las compañías aseguradoras? Fíjense que estamos analizando todo un impacto de una gran magnitud. Estamos hablando de bienes personales, daños físicos, ¿no? Consecuenciales, pérdida de ingresos, pérdida incluso de ingresos para la administración pública porque deja de recaudar impuestos. Y vamos aún más. Vamos ahora a analizar qué pasó con las compañías aseguradoras que tenían que desembolsar. Fíjense, a la hora de la verdad no fue tan fuerte el impacto como se esperaba. ¿Por qué?
porque primero se esperaba que los daños materiales a los que tenían que hacer frente fueran de 150.000 millones de dólares y finalmente se redujeron a 50.000. Entonces respiraron un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque fue bajando la fuerza del huracán. Después, al principio, evidentemente, como esperaban que los daños iban a ser muy grandes y las aseguradoras iban a tener que desembolsar mucho dinero, empezaron a caer en bolsa. Pero a medida que el huracán iba aflojando, las compañías iban otra vez subiendo en bolsa, las cotizaciones. Los que sí también, no solo esto afectó a las compañías aseguradoras de Estados Unidos, sino también incluso, fíjense, el impacto que genera, que también esto afecta a la cotización de compañías aseguradoras de Europa. Y uno dice, ¿qué tiene que ver tanta magnitud? O sea, ¿qué tiene que ver las compañías aseguradoras europeas si no estaban ni cerca ni tenían que cubrir? ¿Por qué? Porque para los que no conocen mucho el mundo asegurador, existen las compañías aseguradoras y las reaseguradoras, ¿no? Las reaseguradoras suelen asegurar, y no solo una compañía, sino que a veces se juntan varias compañías si los riesgos son muy elevados, o las cuantías, y las reaseguradoras son las que a su vez aseguran a las aseguradoras en caso de que éstas no puedan hacer frente ¿no es cierto?, a los daños. Y entonces, claro, compañías aseguradoras estadounidenses seguramente tenían contratados reaseguros con otras compañías que no eran ni del país, sino incluso de otro continente, ¿no? Entonces, fíjense el impacto que puede llegar a tener un viento fuerte, ¿no? Finalmente, consecuencias para la economía. Lo que les comentaba, al principio, al corto plazo, vemos que destrucción de stock de capital, que dijimos viviendas, propiedades, infraestructura, inventario, mercancías, demás, ¿sí? Caída de ingresos fiscales, también lo comentamos, ¿por qué? Porque si no hay actividad económica, el fisco no recauda, evidentemente. Incremento en los precios de la gasolina, ¿por qué? Porque muchas refinerías se vieron afectadas y no pudieron operar en el corto plazo. Entonces, claro, las pocas refinerías que quedan en pie, si bien siguen trabajando, hay menos oferta de combustible, ¿no? Por eso suben los precios, todo esto en el corto plazo. Y un incremento de precios, del IPC, del índice de precios del consumidor, o inflación, le podríamos hablar, de ese porcentaje que allí les pongo. Por suerte estas cosas, bueno, suelen suceder durante no mucho tiempo. Este impacto no dura tanto porque luego lo que les comentaba, ¿no? Las actividades de reconstrucción y demás, todo va volviendo a la normalidad y unas cosas cubren a las otras, ¿no? Más impacto, reducción del potencial económico de la zona, evidentemente, se fue mucha gente afuera. De hecho, las costas de Florida viven en gran parte también del turismo. Evidentemente los turistas ni se acercaban por esa zona durante un tiempo y eso deprime la actividad económica, ¿no? Morosidad bancaria, fíjense, a los bancos también les afecta. ¿Por qué? Porque claro, si la gente pierde su trabajo, no va a poder seguir pagando, por ejemplo, su hipoteca o los préstamos que tengan, ¿no? Entonces se incrementa la morosidad, los impagados, porque no hay ingresos para pagar esas cuotas. Pero ya no solo eso, no solo es que perdían ingresos o se les incrementaba la morosidad. El otro problema son las garantías tomadas. Ustedes sabrán que para pedir una hipoteca, si me quiero comprar una casa y no tengo dinero en efectivo, de contado para pagarla, ¿qué hago? Tengo que pedir un préstamo a 20, 30 años y como garantía pongo a mi vivienda. Si yo no pago, el banco me ejecuta la vivienda, ¿no? O sea, hablando en grandes términos. Pero resulta que, claro, si no hay vivienda para ejecutar, porque resulta que la vivienda está destruida por el huracán, no hay garantías. ¿Qué voy a ejecutar como banco yo si no tengo ya una garantía constituida? Entonces, ese fue el otro problema, el deterioro de las garantías aportadas. La posible reducción o mantenimiento de los tipos de interés, porque claro, por parte de la Reserva Federal, lo que sería el Banco Central, incluso hasta ahí podía afectar. ¿Por qué? Porque si no hay actividad económica habrá que bajar los tipos de interés para dinamizar la actividad, ¿no? Pero también, en contraposición de esto, un aumento en la actividad del sector de la construcción, lo que les dije.
Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Medio ajustados, acelerando. Bueno, este es el caso más largo. Finalmente, conclusiones que puedo sacar de todo esto que hemos comentado. Que es importante tomar evidentemente medidas de prevención, ¿no? O contratar seguros, en este caso, o hacer cosas que eviten que llegado el momento sea un impacto de una gran magnitud. Para ello, para poder tomar medidas o contratar seguros y demás, primero tendré que conocer a qué tipo de riesgos me enfrento, lo que les decía al principio de la clase. Si no, no tiene sentido intentar tomar medidas cuando no sé qué riesgos estoy corriendo, ¿no? Y a su vez, no siempre, no todo es asegurable. A ver, si las compañías de seguro cubren, pero hay veces que hay que sacar números y ver si las pólizas que me cobran compensan llegado el momento y los daños serían de tal magnitud que me compensa haber estado pagando una póliza. Esas cosas también hay que tener en cuenta. Después otro tipo de medidas a tomar, ya no más bien a nivel empresa o particular, sino más bien a nivel gubernamental, ¿no? De países. Ver un poco, reconocer primero que haya un problema a nivel global, que es el calentamiento, bueno, de global, ¿no? Y que esto cada vez está generando tormentas más potentes, más fuertes, entonces tomar serie de medidas, ¿para qué? Para intentar reducir la fuerza o por lo menos los desastres naturales, ¿no? Que allí se generan. Esto les va a quedar grabado, o sea que si quieren luego releerlo y demás, a veces no les leo textualmente, pero lo pueden llegar a pasar nuevamente, ¿no? Las diapositivas. También les hablo aquí de las subvenciones públicas y, bueno, un poco también con medidas sobre el cambio climático, ¿no? Básicamente este ha sido el primer caso que quería tratar con ustedes para que vean a veces cuál es la magnitud o el impacto, que a veces es mucho más de lo que uno cree. Fíjense todos los sectores que hemos tocado y lo que ha afectado. Estábamos hablando de banca, de turismo, de economía, incluso de bienes personales, de comercio, tipos de interés, inflación, todo por un huracán, ¿no? O sea, fíjense el impacto hasta dónde llega, y esas cosas es importante saber medirlas, saber analizarlas, y es lo que en esta asignatura, ¿no? Podríamos llegar a ver, pero con mayor precisión, de lo que les estoy comentando. Segundo caso, este seguramente lo conocen todos y más de uno de ustedes tendrá cuenta en Facebook, así que poco habrá para explicarles. Conocerán que a mediados de marzo, por ahí, de este año, hubo un escándalo con el nombre o con esta empresa que es Facebook, la red social, a raíz de unas filtraciones de noticias y demás que hicieron mucho daño a esta compañía y a otra que estaba relacionada con esta, que es mejor dicho, porque en mayo por ahí terminó cerrando, ¿no? Presentaron concurso, quiebra y cerraron. La ex consultora Cambridge Analytica. Básicamente les explico un poco qué es lo que había sucedido. Fue que en el año 2015, por ahí, ya se habían filtrado unos datos y Facebook lo sabía, pero bueno, no lo había sacado a la luz, creyeron que con el paso del tiempo esto se diluiría, me imagino. Y lo que sucedió es que uno de los ex empleados de Cambridge Analytica, de la consultora, que era una consultora de marketing, hacían campañas de publicidad básicamente online, pero también, bueno, para diferentes medios. Un ex empleado de esa filtra a la prensa, a The Guardian o New York Times, de que había un señor, era un psicólogo, que había desarrollado una aplicación para, hacía perfiles diferentes, buscaba perfiles muy concretos y tomaba los datos de esos perfiles de Facebook, de gente que estaba de alta en Facebook, y en base a esos perfiles se podían hacer publicidad muy concreta para gente muy concreta también, ¿no? Y encuestas también. Entonces, esos datos que sacan de forma ilegal de la red, sin consentimiento de la gente, lo que hace, se lo venden a esta consultora, Cambridge Analytica.
Y esta consultora parece que los utilizó básicamente en la campaña presidencial del actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Parece que influenció, ayudó, porque claro, conociendo el perfil de la gente, les enviaba publicidad muy concreta, incluso noticias falsas y demás, para que la gente, llegado el momento, votaran al actual presidente, es lo que se comenta. También dicen que no solo en eso habían influido, sino que también habían influido en la campaña del Brexit, ¿no? La salida de Inglaterra, del Reino Unido, de la votación que hubo para abandonar Europa, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Entonces, finalmente, ¿cuál es el daño? Claro, a Facebook esto le hace muchísimo daño porque, claro, salta a la luz de que uno cuando se da de alta en Facebook y se da de alta con un perfil, resulta que los datos no están tan asegurados, no son tan secretos y que mis datos los puede estar utilizando vaya a saber quién y para vaya a saber qué cosa, ¿no? Y eso es básicamente el daño que le hizo a Facebook, ¿no? La credibilidad y la seguridad que tiene para sus clientes, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ¿qué sucedió o qué impacto tuvo en esta empresa? Fíjense, les puse aquí caída evidentemente la cotización bursátil de Facebook, pérdidas de miles de usuarios, porque claro, cuando la gente se empieza a enterar de esto, más de uno cerró el perfil. Por si las dudas vaya uno a saber, pues mejor cierro la cuenta, ¿no? Entonces, claro, si caen muchos usuarios, ya no tiene sentido anunciarse ni publicitarse en Facebook. Entonces, si no da mucho negocio Facebook, Facebook ya no es tan interesante y las acciones de esta empresa empiezan a caer en bolsa, ¿no? Aparte de todo esto, no solo la pérdida del negocio para la empresa, sino también sanciones legales y multas millonarias que le aplicaban por el tema de protección de datos, ¿no? Caída de la imagen, evidentemente, ya sea para sus usuarios o para inversores y para todo el mundo, y pérdida de confianza en la empresa. Y también, culpa de esto, hace que ya para todo el sector y demás se incrementen las regulaciones, ¿no? Cada vez más normativas más duras que en cuanto a la protección de datos, cada vez medidas más costosas, ¿no? Y todo eso genera una pequeña, por así decirlo, filtración. ¿Qué daños se generan finalmente de los que habríamos comentado? Bueno, aquí tenemos nuevamente daños patrimoniales. ¿Por qué? Bueno, porque si me aplican multas o sanciones, evidentemente afectan a las cuentas de la empresa y al patrimonio de la misma, ¿no? Consecuenciales también, porque los consecuenciales, recuerden que eran como consecuencia de, entonces como consecuencia de, hay una caída de anunciantes que se anunciaban en Facebook y por lo tanto hay caída de ingresos, ¿no? Si hay menos clientes que se anuncian. Incluso ya se pone en duda la viabilidad del negocio. Aquí hay otro daño que es financiero. ¿Por qué? Porque hay una pérdida del valor de la compañía en bolsa y también la calificación crediticia. No quiero entrar mucho detalle en calificación crediticia y demás, primero por el tiempo y segundo porque no es de nuestra asignatura, pero bueno, que en definitiva la empresa se pone en duda si podría llegar a pagar financiación, ¿no? Entonces, bueno, una mala calificación crediticia es cuando se considera que una empresa puede empezar a tener dificultades, ¿no? Para pagar la financiación. Después, otro riesgo o otro daño que es operacional. Esto suele suceder cuando hay un daño o riesgo de operaciones, o sea, de que se ejecuten mal las operaciones de una empresa o incluso que haya robo de datos, mala praxis y demás, ¿no? Ya esto más va por el lado de los empleados de la compañía y es lo que sucedió. También un riesgo finalmente reputacional, que el riesgo reputacional viene de la palabra de reputación, ¿no? Caída de imagen, pérdida de imagen ante clientes, inversores y demás. Eso es otro daño también cuando nosotros relacionamos a una marca, supongamos, con garantías y resulta que esa marca nos decepciona. Entonces ya esa marca no la relacionamos con garantías o no la relacionamos con la idea que teníamos, ¿no? Sino que ya es como que perdemos el incentivo por consumir esa marca. Para estas cosas, para que no... ¿Cómo poder evitar estas cosas? Bueno, primero siempre se piensa en intentar recurrir a seguros. Lo que pasa es que muchas veces las compañías aseguradoras nos van a cubrir siempre y cuando nosotros hayamos dado los pasos correctos, ¿no? Ahora, si hay dolo,
si hay cosas que se realizan con intenciones, con malas intenciones o mala praxis. Muchas veces los seguros no cubren porque el error es de uno, ¿no? Entonces ahí no entran. Entonces no todas las compañías aseguradoras podrían cubrir este tipo de daño. Entonces, para eso, para no depender de una compañía aseguradora, aparte que la compañía aseguradora no nos va a devolver la integridad de nuestra imagen, ¿no? Nos pueden dar dinero o lo que fuera, pero poco más, pero la caída de la imagen no. Entonces, ¿cómo hacer para evitar estas cosas? Bueno, una serie de medidas, pero básicamente intentar primero controlar más bien los procesos internos, mayor seguridad en temas de datos y demás, incluso habilitar departamentos de compliance dentro de la empresa para que estén velando constantemente por la seguridad de datos, por las prácticas correctas, las buenas prácticas, manuales de buenas prácticas y demás controles para no tener que llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Y finalmente, un caso, ya estamos, bueno, vamos a ver. Finalmente un caso que bueno, este es muy actual porque todavía están en ello, ¿no? En Argentina es uno de los casos que, bueno, que está sacudiendo a aquel país, muy similar a otro caso que sucedió en Brasil no hace mucho, ¿no? Y también está muy relacionado a la corrupción, pero del lado gubernamental, del lado del gobierno. Les aclaro que yo aquí no quiero juzgar ni pretendo opinar si existe corrupción o no en este caso, sino más bien yo estoy enfocando aquí la parte del daño que le hace al país una noticia como esta, ¿no? Más allá de que después se compruebe que hubo corrupción, que no, que lo que fuera. Principio, y también hablamos de generalidades, cómo daña a un país cuando existen casos de corrupción, más allá de que esto se termine dictaminando a favor o en contra. Entonces, a principios de este año también llega, sin entrar en muchos detalles en la historia, pero bueno, curiosamente, ustedes, bueno, pueden acceder en internet y verla si les interesa, llegan unos cuadernos que un chofer de, bueno, de un organismo del Estado se dedicaba a hacer entregas, parece, de bolsas, de dinero y demás. Y entonces el hombre parece que se tomaba el trabajo de anotar en un cuadernito la hora en que iba a tal sitio, el importe que sacaba, a dónde llevaba la bolsa, a quién se la entregaba y demás. Se fueron acumulando cuadernos y cuadernos como si fuera una agenda, una cosa así, y en cajas, y estas cajas llegan bueno, de forma directa, indirecta y demás, llegan a un periódico, a la prensa llegan, ¿no? Un periódico que en este caso se llama La Nación, y empiezan a investigar y salen a la luz estos cuadernos con nombres, apellidos, horas, importes y demás, y parece que era la ruta que seguía un dinero que provenía de, bueno, de sobornos, por así decirlo, de devueltos, de cambios de contrataciones públicas, básicamente, ¿no? Ustedes sabrán que a nivel, en todos los países, ¿no? Más o menos, la corrupción mucho se presta en las situaciones cuando hay obra pública, ¿no? Sobre costes o, bueno, o se asignan a ciertas empresas para que hagan una serie de obras, siempre y cuando esas empresas luego, bueno, me den alguna gratificación a mí de forma particular, ¿no? En este caso parece que había muchos sobres y demás, muchos sobornos, y esos dineros, claro, se fueron repartiendo entre diferentes funcionarios y empresarios y demás, y así parece que estuvo funcionando durante unos años y se destapa ahora. ¿Qué daños hace esto a la sociedad o al país en cuestión? Bueno, primero, evidentemente, se generaron arrestos todavía, ¿no? A día de hoy, arrestos y detenciones tanto a exfuncionarios como también empresarios y gente que estaba relacionada con sectores de obra pública, ¿no? Y que se hayan visto beneficiados por las contrataciones, ¿no? Del Estado. También esto lo que genera es paralización de obra pública, porque claro, muchas empresas a las que se le habían asignado una obra,
Ahora se descubre que pueden estar metidas en el escándalo y lo primero que hace es se paraliza la obra, ¿no? Y después ya veremos si siguen ellos o se la asignan a otros. Pero eso mientras el país, la sociedad pierde tiempo, pierde dinero, pierde competitividad, la economía, ¿no? Porque obras paralizadas es lo mismo que no tener nada, ¿no? Pérdida de credibilidad en las instituciones públicas, ya sea por la parte de los ciudadanos que dejan de creer en sus instituciones, en la justicia o en el gobierno, lo que fuera, o incluso de inversores extranjeros que dicen, a este país mejor no vamos, ¿no? Reducción de donativos o donantes para campañas presidenciales, claro, porque a partir de ahora se ahuyentan, no va, muchos inversores, muchos empresarios que quizás apoyaban y donaban dinero para la campaña por si querían beneficiar a algún candidato, ya no lo van a hacer por miedo de que en una de esas luego esta persona tenga alguna causa judicial o demás y le salpique a aquel que le dio dinero para su campaña, ¿no? Presidencial. Entonces aquí el riesgo, ya hemos hablado de ellos, lo que se genera es el riesgo de corrupción, ¿no? Y aquí les pongo qué es corrupción, yo creo que ya se los había adelantado, que entiéndase por corrupción el uso del poder, ¿m?, para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado, ¿sí? Entonces, otro impacto que genera en la economía todo este tipo de noticias o en caso de haberse generado corrupción, ¿qué otra cosa puede dañar? Bueno, se incrementan los procesos judiciales por denuncias ya sea de accionistas al directorio de sus propias empresas que están relacionadas con este tipo de obra pública, ¿no? Que se han visto beneficiados. Muchos accionistas evidentemente no tienen nada que ver en el asunto, tienen sus acciones o dinero invertido en esa compañía, pero no son ellos quienes gestionan el día a día de la compañía, ¿no? Entonces estos accionistas, muchos de ellos, emitieron juicios hacia los gestores o los administradores de las empresas, ¿no? Se paralizan inversiones foráneas, lo que les había dicho, inversores extranjeros que dejan de confiar en el país, mejor lo dejamos, no invertimos en nada y veremos a ver si esto se resuelve o no, pero se pierde ya la credibilidad del país. Y finalmente, claro, esto deteriora a la situación económica del país, ¿no? Daños que se generan por este tipo de noticias o causas. Daños patrimoniales, primero porque quedan, lo que les había dicho, bienes u obras públicas sin finalizar, quedan inconclusas. Se deterioran las cuentas públicas, ¿por qué? Porque se pagan sobrecostes, cuando hay corrupción hay sobornos, una obra pública se factura muy por encima de su coste real para que esa diferencia se reparte entre los interesados, ¿no? Entonces eso hace que quizás montar un tren de carga, si costaba X, resulta que con este tipo de políticas y sobornos y demás, puede que valga X más otro importe, ¿no? Entonces se paga mucho más por lo que realmente costaba esa obra pública. Claro, al pueblo, a la sociedad, tiene unos sobrecostes, tiene que pagar demasiado por una obra que podría haber pagado menos, ¿no? Daños financieros, claro, porque incrementa la prima de riesgo, el riesgo país, conocerán ustedes alguno quizás ese nombre, el riesgo país de esta nación, ¿no? Y se reduce el crédito también, porque al incrementarse el riesgo país, lo que hace es que tiene una peor calificación crediticia a la hora de salir a solicitar dinero, y si le prestan, se lo prestan mucho más caro, ¿no? Y eso también hace que devalúe la moneda y demás. Riesgos consecuenciales, otra vez con nuestros riesgos consecuenciales. En este caso sería, ¿cuáles serían los daños consecuenciales? Tenemos menor disponibilidad de obras, porque claro, si nos cuesta todo el doble, no tenemos tanto dinero para tener tanta obra, tendremos solo la mitad. Si en una de esas las cosas, lo que pagamos es lo que realmente cuesta, quizás podríamos hacer más obras, pero como estamos pagando el doble por cada obra, resulta que entonces tenemos menos obras. Lo que deteriora evidentemente la competitividad de la economía, porque si no tenemos trenes o buen transporte ferroviario, no tenemos carreteras como debería de haber y demás, la economía no es tan eficiente, no es tan competitiva, ¿no? Estamos perdiendo.
Y riesgo reputacional por lo que habíamos dicho, deterioro de, bueno, la reputación de las empresas, pero también la imagen del gobierno, funcionarios y demás. Y en definitiva las instituciones del país. ¿Qué medidas preventivas se podrían tomar? Y en uno de los temas de una asignatura se analiza también el tema del riesgo de corrupción. No es cosa que no fue por capricho que puse este tema, sino que también lo tratamos, ¿no? Eh, en una de las asignaturas. Entonces, medidas preventivas que podríamos tomar, bueno, muchas, yo creo que en este caso muchísimas, y se les van a ocurrir más a ustedes que a mí, eso es lo que me gustaría escuchar, ¿no? ¿Qué medidas preventivas, qué cosas se podrían hacer para evitar este tipo de casos, ¿no? O intentar por lo menos aminorarlo. Primero, separar el poder judicial del poder ejecutivo en un país, porque claro, si los jueces son del mismo gobierno, a veces puede que la justicia no sea tan independiente, ¿no? O crear en las mismas empresas, en las empresas que van a hacer contrataciones con el Estado, departamento, lo que habíamos dicho de compliance, ¿para qué? Para, bueno, controlar un poco más todos los documentos, todos los contratos, la forma en que se hacen las contrataciones, controlar a los empleados, la forma de ejecutar y demás, ¿no? Y también ya organizar a la administración pública de forma más transparente y tener departamentos de control que se sobrepongan, ¿no? Para que así puedan controlar mejor y no solo haya un organismo que controle, sino que sean varios que se superpongan para que puedan controlar diferentes aspectos y así hacer que los controles sean más exhaustivos, ¿no? Bueno, en principio esto ha sido todo lo que tenía preparado para ustedes en esta clase. Y ahora voy a abrir aquí las preguntas porque quisiera saber si tienen preguntas o bueno, quieren comentar algo o agregar algo que hayamos tratado y hacerlo más dinámico o por lo menos quitar las dudas que tengan. Tengo aquí una. Ahí está, voy a abrir más mi pantalla de preguntas y así las puedo leer a todas. Tenemos una de Juan Sánchez. No sé en qué momento, porque claro, es... la pérdida, nos comenta que la pérdida de valor de las acciones, ¿creéis que en verdad es consecuencia de la falla del producto de la compañía? Lo que pasa, claro, no sé, bueno, me imagino que puede que hable de Facebook, ¿no? La única compañía que hemos tratado. Recuerdo muchos casos de Unilever, Nestlé y muy pocas reacciones. El caso de Microsoft de los 2000 no le representó mayor problema. ¿Creéis en esa consecuencia? Bueno, en definitiva, lo que me pregunta o le pregunta al resto de compañeros si todos creemos que la caída en bolsa de Facebook puede haber sido justamente por este tema del escándalo, ¿no? A ver, el miedo a veces, como dicen, es libre y uno no está en la cabeza de los inversores o la gente que compra y vende en bolsa. O sea que cada uno puede haber dejado de invertir o haber intentado vender sus acciones por diversos motivos, ¿no es cierto? Eso ya... Pero se suele asociar un movimiento en bolsa con algún impacto concreto en el momento, ¿no? Y si en ese momento no sé si te refieres a Facebook. Si es así, discúlpame si no es así, pero que me lo aclares. Pero si fuera que te refieres a Facebook, en principio sí pareciera que la consecuencia de la caída en bolsa fue realmente por este impacto. Evidentemente te pones a pensar que esto hace, si los usuarios que están en la red empiezan a dar de baja sus perfiles porque no confían en Facebook, entonces las empresas, si tenemos en cuenta que Facebook vive o la gran parte de los ingresos que ésta recibe es por los anunciantes y por la publicidad que pueda vender, pero entonces los anunciantes ven que ya el mercado es más reducido. ¿Por qué? Porque hay menos gente dada de alta en Facebook. Si antes eran X millones y ahora son menos, quizás el mercado
a mí como anunciante ya no me es tan atractivo, entonces ya quizás no me voy a anunciar ahí. Y si yo no me anuncio, Facebook pierde ingresos, y si Facebook pierde ingresos, también pierden los que tienen dinero invertido en Facebook. Lo que pasa es que, claro, estos impactos hay que verlo a largo plazo. Yo entiendo que sí, que la caída fue en el corto plazo, en esos días por eso, pero después en el largo plazo hay que ver si se recuperó o no. Lo mismo que hablamos del huracán Irma. Los daños, ¿cuánto pueden durar? Un año y medio, lo que fuera, ¿no? Y después hay que verlo todo esto, una película más a largo plazo. ¿Se recompuso otra vez el valor de Facebook en bolsa, o a partir de ahí, de ese momento, se nota una caída a partir de esas fechas por ahí y no se levantó, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento concreto sí, pero bueno, después a la larga pareciera que tampoco hizo tanto daño, ¿no? Lo que comentaba. Darwin nos comparte que es factible crear leyes anticorrupción para blindar este flagelo que daña a, bueno, me imagino no le alcanzo a leer todo, pero se referiría a que dañan a los países, ¿no? En general. Sí, a ver, siempre hay países que tendrán mejor organizados el tema de este tipo de controles, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí hay una mezcla de todo. Por un lado, evidentemente, hay países que controlan mejor esto. ¿Por qué? Porque los poderes están separados, que eso es lo más natural o lo más sano, ¿no? Para que un gobierno una nación funcione. Pero por otro lado también va mucho en la sociedad, ¿no? Hay sociedades que quizás se prestan más para una serie de cosas y otras sociedades que quizás son más serias, ¿no? Yo creo que se mezcla un poco todo, la sociedad y también, sí, cómo está organizada la administración pública, pero sí, siempre se pueden establecer controles que lo hagan diferentes organismos que no dependan de uno solo, ¿no? Que eso es lo suyo. Más problema de natural, supongo. Luz Dari nos comenta que este tipo de comportamiento no solo afecta al patrimonio de los ciudadanos, estar hablando del tema de corrupción, sino que también afecta nuestro patrimonio. En el caso de los riesgos en los desastres naturales, las pólizas de seguro responden por un 100% o igual en un porcentaje de un 75%, como ocurre en Colombia, nos comenta. El porcentaje de entregar al tomador es el mismo que a nivel global. Sí, en general sí. Si contratas, lo que pasa aquí, el problema era que no todos tenían contratados pólizas de seguro, ¿viste lo que les comentaba? O sea, en muchos negocios o gente. ¿Quiénes suelen tener contratados seguros, por ejemplo, de hogar, ¿no? Por la pérdida en caso de este tipo de siniestros y la casa se destruye? ¿Quiénes suelen contratar? La mayoría que tienen contratado es aquellos que están pagando la casa, que tienen una hipoteca. ¿Por qué? Porque los bancos te suelen obligar a que te doy el dinero, te presto el dinero, pero tienes que contratar un seguro de la vivienda, un seguro de hogar, un multirriesgo, depende cómo le llamen en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque en caso de que la vivienda se deteriore, el banco, si no, lo que yo les comentaba, se pueden perder las garantías, ¿no? Entonces ahí están las aseguradoras para que cubran esos daños o la pérdida del inmueble. Lo que pasa, a partir de ahí, sabemos que siempre no es tan fácil de que voy a la aseguradora y cobro al segundo día, ¿no? A partir de ahí hay que pelearse con todo el mundo para cobrar. Pero bueno, eso es otra historia. Tenemos más. Discúlpenme si no las alcanzo a leer todas. Me alegra muchísimo que esto haya generado el debate y seguramente lo alcanzaremos con todas, pero me quedaré sí con todas las preguntas que se formulen aquí, por si no alcanzamos a responderla, podemos hacer un foro o por correo intentaré ir liquidando todo esto. ¿Recomiendas algún artículo de lectura breve que suma los tipos de riesgos, cómo pueden clasificar y sus posibles consecuencias? Ajá. ¿Cómo puede manejarse el tema de corrupción, pérdida de información? Justamente en la asignatura que doy en el curso de riesgos, tocamos eso, tocamos todo esto que me estás comentando, ¿no? Los tipos de riesgos es la primera unidad.
y ahí ponemos todos los riesgos que hay, cómo se clasifican, riesgos y subtipos, porque hay muchos más, claro, y a partir de ahí damos una idea y también tocamos el riesgo de corrupción, riesgo reputacional, y en esa asignatura hay una lista larga de bibliografía, ¿no? No obstante, igualmente voy a pedir que nos quedemos con esto y te puedo hacer llegar por escrito alguna bibliografía que se utiliza para este curso. Pero ya te digo, en la asignatura que yo doy lo vemos, justamente vemos esto, ¿no? Ahí lo podrías ampliar muy bien. Me dice Luis Ernesto, ¿podríamos suponer en el caso de desastres naturales la posibilidad de que las cuestiones crediticias mejorasen si la reconstrucción aplica infraestructura preventiva? Yo creo que se me debe haber cortado algo porque me parece que la entiendo a medias la pregunta. Claro, porque me está comentando de las cuestiones crediticias, desastre natural, la posibilidad de que las cuestiones crediticias mejorasen si la reconstrucción aplica. Claro, aquí lo que tomarías como garantía primero o exigirías, me imagino a lo que te refieres, es un tipo de infraestructura preventiva para que llegado el momento, en caso de un desastre o lo que fuera, esa infraestructura sea especial, ¿no? Sea, por ejemplo, como creo que el año pasado o así habían construido un edificio que es del BBVA, un banco español. La sede que tiene allí en México es un edificio antisísmico y no sé qué tecnología tiene, pero parece que por más que se mueva para arriba o para abajo el suelo, el edificio no se caería, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces exigir, me imagino, ese tipo de construcciones o cosas así para que en una de esas se podría mejorar la cobertura, la parte crediticia. Te referirás quizás al tipo de interés que le aplico. En una de esas, a este que no tiene una infraestructura X, como yo necesito, le cobro un 10% de interés porque tiene más riesgo, tengo más riesgo de que se caiga el edificio y que pierda, y a este que en una de esas ha tomado recaudos y ha aplicado una construcción X, le aplico un 5. Le bonifico el tipo de interés por. También no lo he visto en el sector financiero, por lo menos aquí, pero sí tengo conocimiento de que hay bancos que tienen en cuenta eso a la hora de financiar, evidentemente. Me comenta Mayra, o me solicita, me gustaría que se pudiera socializar más adelante un caso de una entidad financiera donde podamos ver todos los riesgos que impactan como creditom, liquidez, mercado y demás. Hay un caso que he dado en la introducción de la asignatura que yo doy, que habla de una entidad financiera. Lo que pasa es que, claro, no sé bien qué aspectos te interesaría puntualizar, ¿no? Pero hay un caso sí, que es una clase grabada que tienen al inicio de la asignatura y que habla de el riesgo reputacional, básicamente, y riesgo operativo y otro tipo de riesgos que asume una entidad financiera o que asumieron un conjunto de entidad financiera cuando se genera, por ejemplo, la crisis que sacudió aquí Europa, España y a nivel mundial, que empezó a generarse en Estados Unidos por las hipotecas subprime y luego se contagia Europa y bueno, empieza a caer la construcción, suben los tipos de interés y demás, y las entidades financieras empiezan a entrar en crisis también por morosidad y demás, ¿no? Entonces ahí analizo una entidad financiera y en el análisis que se hace también se analiza el riesgo reputacional de esa entidad, por qué corre este tipo de riesgos operacionales, financieros y demás, ¿no? No sé si a eso te refieres, pero sí tenemos una clase grabada al inicio de esta asignatura.
A ver cómo vamos. Bueno, una más, digo, porque sé que parece que ha generado debate esto y siento no poder seguirlas todas, pero sé que tendríamos que ir cortando. Voy a hacer una más, voy a leer una más. Em, de Miller Fabián Garzón. Estimado Marcos y compañeros, buenos días. Quisiera preguntar en cuanto a las pólizas de seguro, si bien son preventivas, mitigan el 100% el riesgo de desastres naturales que se consideran como catástrofes. Esta es una muy buena pregunta porque volvemos a lo de siempre, todo depende de la compañía y hay que ver luego qué cláusulas tienen. Por eso uno cuando va a contratar un seguro, una cosa es cuando voy a la compañía aseguradora o me llaman por teléfono o lo contrato en una oficina bancaria y me venden el producto, porque no deja de ser un producto que te están vendiendo. Te dice, sí, usted contrate el seguro de, no sé, de hogar o el seguro de vida, por ejemplo, y en caso de fallecimiento o en caso de accidente, los herederos naturales les corresponde X, por ejemplo, o lo que fuera. Pero ahora la verdad, hay una serie de condicionantes y de cláusulas que a veces uno ni las lee porque son letra pequeña y firma y firma y firma papeles, pero muchas veces hay muchos condicionantes y excepciones. Y eso va a depender también de la compañía aseguradora. Por eso les digo, esto no es cuestión de salir al otro día, aunque yo esté asegurado, e ir a reclamar el seguro y me lo pagan, porque muchas veces hay que pelearse con las compañías, más si uno no tiene leído previamente el condicionado, ¿no? Que suelen ser varios puntos. Hay muchas excepciones y eso hay que tenerlas en cuenta. En general, sí te suelen cubrir. Lo que pasa es que muchas veces, evidentemente, la compañía va a enviar peritos propios de la aseguradora para que hagan un peritaje y vean si realmente esos daños se han ocasionado por el riesgo que ellos cubren, o en una de esas también se ocasionaron por negligencia, ¿no? Del propietario, del tomador de la póliza y demás. Y en caso de que ellos vean, por ejemplo, alguna negligencia, por ejemplo, se me quemó la casa, ¿me lo cubre el seguro? Sí, sí, tenés seguro contra incendio, pero claro, hay que ver cómo se originó el incendio. Resulta que no, que estaba haciendo un huevo frito y me olvidé la sartén, me fui porque tocaron el timbre y cuando vuelvo resulta que se había caído el aceite y se montó un fuego. Y en una se dirá, claro, a ver, nosotros le cubrimos el incendio, pero ¿cómo se originó el incendio? ¿Por negligencia suya? Pues en este caso, pues no se lo podemos cubrir. Se lo cubriríamos si, por ejemplo, hubiese habido un cortocircuito en el sistema eléctrico, siempre y cuando la instalación hubiese estado correctamente instalada. ¿Me entienden? O sea, es un tema, es un tema, porque ahora la verdad, claro, te cubren, pero te van a buscar también mil cosas, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy claro a la hora de contratar un seguro, cuáles son los condicionantes, cuáles son las excepciones, qué cosas tengo que hacer yo, porque un seguro de salud muchas veces, por ejemplo, lo mismo, voy a contratar un seguro de salud, pero antes de contratar la póliza te suelen dar un cuestionario para que rellenes, ¿no? Por ejemplo, si tienes un cáncer terminal y sabes que en una de esas te vas a morir al corto plazo, es muy probable que la compañía no asuma el riesgo y no te tome como cliente porque sabe que finalmente ya es una muerte anunciada y que van a tener sí o sí que desembolsar dinero antes o después, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas a la hora de la verdad las tienen en cuenta. Pero en rasgos generales sí, te pueden asumir al 100%. Ahora, otra cosa, ya para cerrar, ¿no? Me preguntas, ¿me dan el 100%? Y depende, porque claro, ¿el 100% de qué? Del valor de mi, supongamos, de mi coche. Sí, el valor, el 100%, pero claro, ¿qué valor tiene tu coche? Y ahí empieza la discusión, porque claro, ¿quién lo valora? ¿Mm? ¿Tú cuánto dirías que cuesta tu coche? 10.000 euros, bien, pero es que viene el perito y dice que sí, te vamos a dar todo el valor del coche, pero es que el valor vale 6.000 euros. ¿Y te dan los 6.000? Sí, sí, todos, pero sobre 6.000, ¿no? Y quizás la valoración tuya son 10. Entonces, hay muchos matices, ¿eh? Te digo que a la verdad hay muchísimos. Bueno,
hasta aquí hemos llegado. Lástima que no he podido responder todo porque han sido muchas. Me alegra, aún así me alegra que se hayan generado muchas preguntas y bueno, que haya generado interés, parece, por lo menos en el tema. No obstante, intentaré quedarme con ellas. Las que vea que quedaron como preguntas y no se respondieron, intentaré hacerle llegar la respuesta. Y para aquellos que estén relacionados aquí al instituto y demás, bueno, me pueden contactar sin problema. Y hasta aquí les agradezco muchísimo por su tiempo invertido, prestado en esta charla. Muchísimas gracias a todos y esperemos seguir estar en contacto. Un saludo.